Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, viernes 4 de junio del año 2021. Fin de semana, ¿correcto? Muy bien. Vamos a trabajar el curso de Historia del Perú. ¿Dónde está? Bueno, vamos a cargarlo en un instante. Había cargando Historia del Perú. Hoy vamos a hablar sobre el gobierno del presidente Guillermo Billinghurst. Muy bien, así es que empezamos. Vamos a colocar una transición a la diapositiva bien bonita. Vamos a ponerle una rueda mágica. ¿Listo? Empezamos. Atentos. El gobierno de Billinghurst. Durante su gobierno, Billinghurst aplica una política populista que beneficia a los sectores medios y bajos, lo que le acarrea una férrea oposición en el Congreso, controlado por la oligarquía civilista. Billinghurst gobierna desde 1912 hasta 1914. No logró terminar su periodo presidencial debido al golpe de Estado dado por el entonces general del ejército Óscar Raimundo Benavides. Su nombre completo fue Guillermo Enrique Billinghurst Angulo, presidente constitucional del Perú desde el 24 de septiembre de 1912 hasta el 4 de febrero de 1914. Sus vicepresidentes fueron Roberto Leguía, hermano del expresidente Augusto Bernardino Leguía, y Miguel Echenique. Partido político, el Partido Demócrata. Vamos a ver. Al finalizar el gobierno de Leguía, convoca elecciones y se presentan dos candidatos, Guillermo Billinghurst por el Partido Demócrata y Antero Aspillaga por el Partido Civil. Billinghurst presenta su candidatura en contra de Aspillaga, apoyado por un movimiento popular. Se comenzaron a exhibir carteles de enormes promesas en donde se decía que un pan grande iba a ser vendido a 5 centavos si ganaba Billinghurst y un pan muy pequeñito que se vendería a 20 centavos si ganaba Antero Aspillaga. Ese ofrecimiento demagógico le llevó el apodo de el pan grande. Por eso el gobierno de Billinghurst era conocido como el gobierno del pan grande. Pierola, amigo y caudillo de Billinghurst, se abstuvo de apoyarlo en este movimiento. Amparado en su popularidad, Billinghurst solicitó anular el proceso electoral, aduciendo que no se habían inscrito suficientes ciudadanos. Por consiguiente, el día 25 de mayo, día de las elecciones, los partidarios de Billinghurst organizaron un paro general y recorrieron las calles y rompiendo las mesas electorales. Los civilistas, incapaces de manejar este asunto, decidieron complacer el pedido popular. ¿Y qué consiste ello? Que el Congreso anuló las elecciones y elige como presidente a Guillermo Billinghurst en el periodo de 1912 y 1916, pero lamentablemente no terminó. A raíz de este inconveniente, y a favor de la elección de Billinghurst, los civilistas obtuvieron que Roberto Leguía, hermano del presidente, fuese el primer vicepresidente. A raíz de este acuerdo, entonces nombran a Guillermo Billinghurst como el presidente electo del Perú. Pero no
una cuestión de rosas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? A ver, cámaras encendidas, Cristel, Sebastián, Lady, Ariana, Rodrigo, Diego, Catherine, cámaras encendidas. ¿Qué pasaba? En esas elecciones de 1912 solo eran elecciones presidenciales, más no elecciones congresales. Esta todavía no se renovaba. Por ello, Billinghurst encontró una mayoría leguista y civilista en contra de su candidatura. Esto provocó intensos enfrentamientos entre el Congreso y el Legislativo. Estos enfrentamientos llevó a que Billinghurst tome como prisionero a Abel Eguía por conspiración y lo deporte hacia Panamá. Billinghurst no logra concertar alianzas con ningún partido político. Solo lo apoyaban sus partidarios y simpatizantes. Entre ellos destacaba el jurista abogado Mariano Cornejo, senador del Congreso. Aquí vemos una caricatura de Billinghurst, presidente de... Uy, acá está. De Billinghurst, presidente del Perú, con Rafael Villanueva, presidente del Senado o del Congreso, en donde le decía de que esa dinamita que había encontrado en su casa Villanueva era, o sea, por esta bomba, ¿ya? Era un petarcito, un cuetecillo chiquito a comparación del gran petardo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque Billinghurst tenía en mente elaborar una asamblea constituyente y por consiguiente disolver el Congreso. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Dentro del aspecto social, Billinghurst reivindicó los derechos de los obreros, por eso lo llamaron el primer obrero, lo que naturalmente atrajo una oposición terrible contra los leguistas y los civilistas, los conservadores del país. Reglamentó el derecho a huelga el 24 de enero de 1913, lo reglamentó y dijo que era oficial que los trabajadores reclamen sus derechos a través de una huelga pacífica. Estableció la jornada de 8 horas para los trabajadores del muelle y la dársena del Callao el 10 de marzo de 1913. Reglamentó la ley sobre los accidentes de trabajo, la primera ley en América se estableció en el Perú. Promulgó la proyección de barrios obreros, barrios comunales, y también ocurrieron una matanza, por ejemplo, entre febrero y marzo en Chicuito y Azángaro en Puno, con el pretexto de que los indios se habían sublevado contra las autoridades. Este ataque fue abominable y recibió una condena nacional. Dentro del aspecto económico, realizó construcciones, o sea, comenzó a fomentar la producción y mejorar la legislación del Perú. Ante la proyectada apertura del Canal de Panamá, ello favoreció el comercio en el Perú y emprendió una mejora de los servicios portuarios, especialmente del servicio del puerto del Callao. Aumentaron el intercambio comercial y por ende los ingresos fiscales. El puerto del Callao mejoró, se convirtió en un puerto, digamos, en un puerto actualizado, en un puerto moderno. La producción minera alcanzó considerable aumento con respecto a la extracción del cobre y la plata. Se creó la Compañía Recaudadora de Impuestos Sociedad Anónima mediante Ley 1566. El objetivo de esta compañía era recaudar los impuestos para mejorar la recaudación fiscal e invertir en los principales aspectos del país. Sobre todo mejorar en el sistema de defensa que estábamos desactualizados. En el aspecto internacional, se dio la cuestión de Tacna y Arica. Billinghurst propició negociaciones con Chile. Esas negociaciones se llamaban Junes Varela en 1912, con el objetivo de aplazar el plebiscito.
Recuerdan que en el Tratado de Ancón entregábamos a perpetuidad Tarapacá y Tacna y Arica iban a entrar en un plebiscito, correcto, en un plebiscito para que decidieran el pueblo a qué país pertenecer. El plebiscito se venía aplazando, pero Villengouz en 1912 vio propicio ampliar ese plebiscito hasta 1931. Esta decisión caló en la oposición diciéndole que Villengouz era chilenizante, que por qué prorrogar el referéndum, que era muy importante hacerlo. ¿Por qué tomó esa opción Villengouz? Porque él era consciente de que el Perú en ese entonces no podía enfrentar militarmente a Chile. El Perú no se había armado en forma militar para poder enfrentar una nueva guerra caso Chile se niegue al referéndum y pueda poner pretexto y excusas. Entonces tenía un plan B y el Perú no podía enfrentar esa situación. Por ello, predijo de que si es que continuaba el crecimiento económico para 1931 íbamos a estar a la par con Chile. Íbamos a poder enfrentarlo militarmente. Pero el pueblo no lo entendió de esa forma, saltó el sentir patriótico y esa negociación se truncó. Y ello provocó que Villengouz comenzara a perder popularidad. ¿Correcto? Entonces, para él decía que no era preciso, no era conveniente, porque si Chile nos declaraba la guerra y estábamos mal armados. Pero, bueno, se canceló el tratado y después viene el gobierno de Leguía donde se cede por completo Arica y se entrega Tacna al Perú. Villengouz estableció la enseñanza de religión e historia sagrada en todas las escuelas del Perú, que hoy día de hoy lo tenemos, el curso de educación religiosa. Funda la Escuela de Enseñanza Doméstica de preparación a las mujeres de escasos recursos económicos y cuya dirección quedó a cargo de las monjas de María Auxiliadora. El Museo Nacional recibió notable impulso al crearse la sección de Arqueología y Etnología. Construyó el ferrocarril Lima-Chilca. La empresa de agua potable de Lima pasó a la administración directa del Estado, lo que se conoce como Sedapal. Ocurre un brote de fiebre amarilla en Iquitos y las medidas que dictaron fueron acertadas porque evitó la propagación y se logró erradicar esta enfermedad. Favoreció a la clase obrera en la construcción de viviendas cómodas y baratas en los barrios de Malambo, según el sistema monolítico Bianchi. Los obreros podían acceder a una vivienda previo pago de una módica suma inicial y moderadas cuotas mensuales. ¿Qué más pasó? En 1914, el enfrentamiento entre Villengouz y el Congreso era cada vez más tirante, era cada vez más tedioso, no concordaban. Por ello, el Congreso, estas confrontaciones estaban constantemente dadas por cualquier ley. En 1913, por ejemplo, en octubre, Villengouz no convocó a ninguna legislatura extraordinaria para la aprobación del presupuesto. Él lo aprobó solo, dejando de lado al legislativo, usurpando las labores del Congreso. Muy bien, hoy no convoco el Congreso, no va a haber ningún tipo de elección. Yo como presidente apruebo el presupuesto. Y recuerda que el presupuesto debe ser aprobado por el Congreso. Entonces, ello le provocó su primer enfrentamiento. Villengouz decidió disolver el Congreso y hacer una nueva consulta popular. ¿Qué significa ello? Convocar a una nueva asamblea constituyente y elaborar una nueva constitución.
La idea de Billinghurst era que las elecciones presidenciales y congresales sean en el mismo tiempo, como son en la actualidad, para disponer de una mayoría congresal y facilitar la labor del Ejecutivo. Por ello, pedía incorporar a la Corte Suprema de Justicia en este proceso, porque era una corte que gozaba de mucho prestigio. Bueno, no se dio, el Congreso no la aprobó. Eso pensaba Billinghurst disolver. El Congreso también tenía sus ideas. Un grupo de congresistas reunidos en la casa del diputado Arturo Honores acordaron declarar la vacancia presidencial. Dentro de estos conspiradores estaba Osores, quien prestó la casa, el periodista Alberto Ulloa, director del diario La Prensa, el montonero Augusto Durán y los hermanos Javier, Jorge y Manuel Prado Ugarteche. Para asegurar esta vacancia presidencial, los conspiradores acudieron al ejército y pidieron ayuda e iniciaron contactos con el coronel Óscar Raimundo Benavides. Existía una pugna también entre los conspiradores, porque ellos estaban decidiendo si es que la vacancia la daban después de que él disolviera el Congreso o antes. Entonces un oficial informó a Billinghurst del complot del Congreso e inició una represalia. El 12 de febrero de 1914 varios políticos y diputados opositores fueron encarcelados, juzgados. Benavides fue exonerado, sacado de su cargo como jefe del ejército, lo destituyó y decidió armar la milicia popular para defender al gobierno. Pero en la madrugada del 4 de febrero, la guarnición de Lima, bajo la dirección del coronel Benavides, irrumpen en Palacio de Gobierno. Hay un enfrentamiento. En ese enfrentamiento muere Enrique Varela, ministro de Guerra. Tras este enfrentamiento, Billinghurst es tomado prisionero, es obligado a renunciar y luego deportado a Iquique. El hecho lamentable fue la muerte del ministro Enrique Varela, acribillado mientras dormía en el cuartel de Santa Catalina. Derrocado Billinghurst, se forma una junta de gobierno encabezada por Benavides. El Congreso elige a Benavides presidente provisorio del país. Es por ello que el gobierno de Billinghurst, conocido como el Pan Grande, no logró culminar su periodo presidencial. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?